Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que veáis el vídeo. Antes de nada agradecerles el visionado del mismo. La propuesta que presentamos, en este caso yo, María Araceli Alonso Campo, en nombre también de mi compañera María del Carmen Fernández Tijero, ambas de la Facultad de Educación de Palencia de la Universidad de Valladolid. Y nuestra propuesta gira en torno al uso de los corpus textuales como herramienta para la educación competencial desde el área de didáctica de la lengua y la literatura. Para ponernos un poco en contexto, digamos, las sociedades actuales requieren de personas cada vez más versátiles, con mayor capacidad de adaptación y aplicación práctica de los conocimientos y habilidades adquiridas, y por eso también digamos, el sistema educativo se encuentra en constante revisión, ¿no? Y resultado de eso es la ley conocida como la LOMLOE, aprobada en 2020, que supone un nuevo cambio de perspectiva del currículum. Dejamos de centrarnos tanto en los contenidos, ¿no? Conocidos como saberes básicos según la LOMLOE, para digamos, focalizarnos en esas competencias que debe de desarrollar el estudiante o la estudiante. Para conseguir este desarrollo de estas 8 competencias clave que se especifican en la propia LOMLOE, la propia ley nos propone, digamos, las situaciones de aprendizaje como base del programa educativo, lo que implica necesariamente la aplicación de metodologías donde el estudiante sea en todo momento el propio agente de su propio proceso de aprendizaje y, digamos, el cual se va a desarrollar o va a desarrollar este aprendizaje a partir de la práctica, ¿no? Eso quiere decir que, digamos, las situaciones de aprendizaje van a facilitar que el alumno no aprenda únicamente solo, sino que aprenda a partir de un aprendizaje cooperativo, en el trabajo grupal, en cooperación con el resto de estudiantes de los estudiantes o las estudiantes, que aprenda en situaciones contextualizadas, que sean situaciones, digamos, reales o que le sean familiares al propio alumno, que puedan desarrollar la creatividad, que aprendan a partir del descubrimiento, de los retos, del desarrollo de un proyecto y sobre todo, digamos, mediante fuentes auténticas, ¿no? Fuentes que sean reales y con las cuales están familiarizadas. Desde esta perspectiva, por tanto, creemos que en el área de didáctica de la lengua y la literatura tiene que empezar a aplicar metodologías más innovadoras y metodologías que precisamente permitan que el alumnado descubra, ¿no?, cómo funciona el lenguaje, de qué manera se utiliza y cómo se utilizan ciertos contextos y situaciones comunicativas. Y ahí es donde entra un poco en juego la lingüística de corpus. La lingüística de corpus, digamos, nos ofrece una serie de metodologías y de técnicas que nos permite justamente observar el lenguaje en su uso, en su contexto de utilización real, ¿no? Los corpus llevan ya años desarrollándose, pero los primeros corpus, digamos, se centraron en estudiar la lengua en general, ¿no? De ahí surgen los grandes corpus de referencia como el British National Corpus para el inglés o el conocido corpus de referencia del español, actualmente, digamos, el Corpus 21, desarrollados por la Real Academia Española, entre otros muchos. Pero además de los corpus de referencia, después la lingüística de corpus se ha ido aplicando a otros ámbitos de conocimiento, como puede ser el uso de los corpus para el análisis de discurso, el uso de los corpus para la traducción, etc. Y hay un bloque, digamos, que se ha desarrollado y que cada vez como que tiene un mayor auge, que es el uso de corpus para el propio aprendizaje de la lengua. Aquí hay un poco de galimatías terminológica, porque normalmente hablamos de corpus de aprendizaje y nos referimos tanto a corpus que son, digamos, corpus que se desarrollan para
la propia elaboración de materiales didácticos de los corpus, digamos, que son una recopilación de los textos que producen los propios alumnos para uno analizarlos y a partir de los errores que los alumnos cometen, pues proponer las unidades didácticas, que serían más los corpus también denominados aprendices o corpus de aprendices o corpus de aprendientes, ¿no? Algunos ejemplos de estos corpus pues es el corpus de aprendices del español CAIS o el C del 2. Estos corpus, la mayoría son corpus que están enfocados al aprendizaje del español como lengua extranjera o del inglés como lengua extranjera o del francés como lengua extranjera, etcétera, ¿no? Son corpus, digamos, de textos escritos producidos por los propios estudiantes o textos orales. Son pocos, en cambio, o más escasos, estos corpus que, digamos, se puedan utilizar para que el alumno aprenda a través de los mismos. Y ahí nos centramos, digamos, o nos inspiramos un poco en el Corpus for Schools, desarrollado por la doctora Dana Gablasova del Center for Corpus Approaches to Social Science de la Universidad de Lancaster, porque es uno de los pocos corpus que, digamos, se han enfocado precisamente a proponer una herramienta que permita que los alumnos descubran, ¿no?, el uso de la lengua a través de textos auténticos, de textos reales. En este caso, este proyecto pues está enfocado más digamos, a la educación secundaria. Nuestro objetivo es más la educación primaria, pero por supuesto que después vamos a empezar por la educación primaria, ¿no? Pero después se podría extrapolar a otros niveles educativos. Con lo cual la idea pues es, digamos, para ello, o para desarrollar esta idea, hemos comenzado por la constitución de un corpus, digamos, digital, que sea multitextual, o sea, que contenga textos no solo de un mismo género o de un mismo tipo, sino diferentes tipologías y géneros textuales de diferente soporte, con lo cual que sea también multimodal, que contenga textos orales, textos escritos, vídeos incluso, y que, digamos, nos permita diferentes funcionalidades para que el alumno, digamos, aprenda desde diferentes perspectivas, ¿no?, de análisis de los propios datos. En este sentido, los textos que hemos incluido en este corpus pues son libros de texto, manuales de texto de educación primaria, textos literarios de infantil y juvenil, y después una serie de recursos, digamos que de momento los hemos agrupado en un cajón, ¿no?, de miscelánea, donde estarían pues prensa, guías, folletos, recetas, o sea, otro tipo de textos que también se pueden trabajar en esta etapa educativa. La idea es un poco que a través del corpus el alumno no solo obtenga un resultado y analice el resultado, sino que el alumno entre en el propio proceso de búsqueda de información y vaya, digamos, aprendiendo a partir de ese descubrimiento. En ese sentido, pues es un enfoque desde la lingüística de corpus que podríamos denominar corpus driven, o sea, enfoque dirigido, que es el propio corpus el que nos va dirigiendo en las búsquedas, en contraposición con el corpus based, que sería que yo le hago una pregunta al corpus y voy a buscar esa respuesta, ¿no?, en el corpus a esa pregunta en concreto. En este sentido, lo que hemos es un poco pensado en propuestas didácticas que nos lleven a indagar sobre diferentes aspectos de la lengua, como puede ser la lengua y la evolución, ¿no?, cómo cambia la lengua a través del tiempo,
qué cambia, qué aspectos cambia y qué no cambia, qué significados se mantienen y cuáles no y por qué, cómo varía según la zona geográfica en la que vivimos, según el grupo social, según la función, ¿no?, de una situación comunicativa determinada, la cultura, o sea, cómo influye la cultura en la forma en cómo hablamos y viceversa. La ideología, por ejemplo, todo el bloque de literatura para aprender el uso del lenguaje a través de, digamos, los textos literarios, y podríamos ampliar a más módulos, como ahora se me ocurre, pues lengua y ciencia, ¿no?, para un poco estudiar pues el vocabulario científico técnico que también o con el cual los alumnos de primaria pues necesitan estar familiarizados, ¿no? En este sentido, las propuestas didácticas se engloban o las dividimos en 5 fases principales. Una primera fase que sería más de introspección, un poco de preguntarle, ¿no?, a ese alumno o a esa alumna que conoce sobre una palabra, sobre una expresión, sobre un uso determinado en la lengua, hacerle descubrir, ¿no?, nuevos aspectos sobre esa palabra a partir de la propia búsqueda del corpus y a partir de los resultados obtenidos, que ellos sepan analizar esos datos, ¿no?, que puedan digamos, desarrollar un poco ese pensamiento sobre cómo nos comunicamos, ¿no?, y cómo nos expresamos. Que lo pongan, digamos, la puesta en acción, ¿no?, un poco que creen a partir de ese conocimiento que están aprendiendo sobre el uso del lenguaje, pues que produzcan, ¿no?, que hagan algún tipo de actividad, digamos, de creación. Y por último, pues esa parte, ¿no?, de reflexión final. Digamos que serían las 5 fases que tendría todas las propuestas didácticas para los diferentes módulos. Para poner un ejemplo, así rápidamente, porque nos vamos a ir un poco para no irnos de tiempo, pues por ejemplo, vamos a ver en el módulo de lengua y variación, ¿no?, que nos da mucho juego todo el tema de la diversidad lingüística y también por la insistencia, ¿no?, que se hace en la propia LearnLoy sobre el tema de la diversidad. Pues imaginaros que queremos, bueno, que los alumnos vean, ¿no?, un poco o que tengan cierto conocimiento sobre la variación diatópica o geográfica. Entonces, imaginaros que partimos de un texto, ¿no?, que contenga variantes denominativas de diferentes frutas, o lo podríamos hacer a partir de imágenes, ¿no?, y preguntarles pues si conocen el nombre de la fruta, si todos nos dicen el mismo nombre, si conocen alguna fruta que se diga de diferente manera en una zona que en otra, y a partir de ahí pues ya les iríamos dirigiendo en las diferentes búsquedas que nos permite el programa que estamos utilizando, que en este caso es el programa Sketch Engine. Claro, en este caso tenemos que irles guiando a lo largo de todo el proceso de búsqueda, porque el programa no está adaptado a los alumnos de primaria. Lo ideal sería que tengamos un programa adaptado, ¿no? Eso llegará, pero será en una próxima fase, que podamos tener pues un programa simplificado, ¿no?, como un sketch como una herramienta, digamos, específica, ¿no?, para los propios estudiantes escolares. Pero mientras tanto, pues bueno, tenemos que desarrollarlo pues con los programas actuales. Entonces, en ese descubrimiento, pues podemos partir, por ejemplo, de un listado de palabras y entonces que ellos mismos detecten esas palabras que no conocen, esas palabras que se refieren a frutas o que se refieren a alimentos, y que nos indiquen pues si ellos utilizan esa misma palabra o no, si la han escuchado alguna vez o no la han escuchado alguna vez. Incluso podríamos indicarles que vean
pues la frecuencia, ¿no? Cuántas veces aparece en el texto. A partir de ahí nosotros podemos irnos a una palabra en concreto, como puede ser durazno, ¿no? Que para el español peninsular pues a lo mejor es más extraña, y entonces que ellos indaguen si se utiliza solamente en una parte del corpus, si es una palabra frecuente, si la están utilizando en todo el corpus, en todos los textos, qué puede querer decir, y entonces para eso le podemos hacer ver los contextos y entonces que vean pues con qué palabras va, si se utiliza cuestiones también incluso gramaticales, si se utiliza en singular, si se utiliza en plural, si puede ir con una palabra como por ejemplo pelar, rebanar, palabras que, por ejemplo, a lo mejor desconocen, como puede ser los chabacanos, ¿no? Que para español peninsular pues puede ser una palabra no tan frecuente o no, con la que no estén tan familiarizados, y a partir de ahí podemos pues también ver esas colocaciones, ¿no? Con qué palabras suele ir habitualmente durazno, y podemos ver pues los adjetivos como maduro, los verbos como rebanar, pelar o agregar, como ya habíamos dicho. ¿Qué hacemos con el durazno? Por ejemplo, hacemos mermelada, hacemos orejones, hacemos un postre, etcétera. Y también irnos a palabras como, por ejemplo, jugo, ¿no? Y a partir de jugo, pues podemos hacerles ver cuál es la diferencia entre jugo y zumo, y entonces que ellos mismos vayan descubriendo que jugo se utiliza de una manera un poco en un sentido más amplio que a lo mejor zumo, que está más restringido en cuanto a los colocados, y por ejemplo hacerles que ellos mismos etiqueten a partir de los ejemplos pues en qué casos jugo va con una fruta y en qué casos jugo pues va con un alimento que no se corresponde a una fruta, como puede ser, digamos, una carne, etcétera. Esto, digamos, también la propia herramienta pues nos permite ver otras palabras que funcionan parecido a durazno, para que, digamos, hagan lo mismo pues con otras palabras como puede ser mango o como puede ser batata, o aguacate o remolacha, que digamos les permita ir pues descubriendo, ¿no? Cómo se utilizan estas palabras, en qué tipo de textos, en qué zonas, con qué palabras se combinan, etcétera, de manera que después pues puedan llegar a producir algún texto o hacer una base de datos de frutas o un mapa, digamos, donde ellos puedan digamos indicar, ¿no? Dónde se utiliza pues la palabra durazno en las diferentes regiones, etcétera, y se nos abren un sinfín de posibilidades. Y bueno, esta es un poco la idea del proyecto, y espero, bueno, que lo podamos seguir desarrollando para que en próximas ocasiones podamos pues incluso llevarlo al aula y entonces ver también los resultados que ofrece, para ver las ventajas y desventajas, y por supuesto que cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier aspecto que nos quieran comentar, pues les estaremos muy agradecidos, y gracias por su atención.